RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Vamos entonces a nuestra mesa central, Trump y Putin, la crisis final de Ucrania como Estado pivote pro-occidental, ¿no? Que es el título de esta mesa central, y nuestro invitado es Luis Alberto Rocha, doctor en Sociología por la Universidad de París 8 y profesor investigador titular del Departamento de Estudios Ibérico Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara. Muy bien, Alberto, ¿qué está pasando en el mundo? Es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué está cambiando, ¿no es cierto?, en el mundo? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con las relaciones internacionales que han dado pues un cambio tan repentino, diríamos? No sé, de repente ya se estaba cocinando los hechos desde hace mucho tiempo. Tú nos explicarás qué está pasando en el mundo. Es una pregunta, bueno, bien, ante todo, pues muchas gracias por la invitación, Franz. Y entonces la pregunta es muy importante y muy compleja también sobre lo que está pasando en el mundo. Bien, entonces hay dos cuestiones, aunque hay una cuestión general, una cuestión general que abarca todo. Y esa cuestión general es la crisis del orden mundial que se fundó en 1945. Ese orden no existe más, está hecho pedazos. Bien, esa es la clave. Si no se entiende esto, no se entiende nada, definitivamente. Y aquí hay dos cuestiones que las voy a detallar. La primera cuestión es que este orden finalizó, tuvo una primera etapa de finalización, o primer periodo de cierre, y ese fue en 1990-91, cuando implosiona la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética se desarticula en varios países, bien, pierde territorio, etcétera, etcétera, y la Unión Soviética se convierte en Rusia, un país semiperiférico. Esto estamos hablando indudablemente a inicios de los años 90. País semiperiférico que había perdido todo su potencial como segunda potencia mundial y que por lo tanto acompañaba a Estados Unidos dentro de un esquema llamado de bipolaridad mundial. Eso se terminó en 1990-91, se acabó. Bien. La segunda cuestión que sigue a esto es que este es el segundo momento. Es decir, Estados Unidos se queda completamente solo como la gran superpotencia mundial. Y además, indudablemente proclama su victoria. No hay nada por igual en términos de potencia, de potencial estatal de algún otro país. No lo hay, definitivamente. Y entonces, Estados Unidos impulsa, de manera unilateral, impulsa un nuevo proyecto, que es el proyecto que le podemos llamar, se le ha llamado así como ensayo unipolar. El ensayo unipolar es decir, yo, la potencia, superpotencia mundial, acompañado de unas potencias mundiales menores de segundo rango, que forman parte de las 6 del G7, vamos a gobernar el mundo, pero fundamentalmente Estados Unidos. Esa es la cuestión de fondo. Bien, este ensayo unipolar hizo crisis, tuvo su primera crisis con la llegada del primer gobierno de Donald Trump, pero fue leve. Donald Trump lo comenzó a sacudir, pero esto no continuó, puesto que llegó al gobierno Biden, y por lo tanto con Biden nuevamente se quiso reimpulsar el proyecto de ensayo unipolar mundial.
Bien, esto es lo segundo, pero ese ensayo unipolar mundial, ahora con la llegada de Donald Trump, está totalmente en crisis. Bien, Donald Trump lo ha tirado por la borda. Bien, y entonces se terminó la bipolaridad, se ha terminado el ensayo unipolar y por lo tanto no queda más de pie algo llamado orden mundial, orden internacional o orden mundial. No hay más jerarquía interestatal internacional. La que se fundó en 1945 está hecha trizas, y las Naciones Unidas, que es el otro elemento de ese orden, las Naciones Unidas están también completamente obsoletas. Es decir, ya no operan como tales. Pero bien, entonces, vista esta situación, estamos en una transición, crisis del orden y una transición hacia un nuevo orden. Se ha abierto una transición, pero no ahorita, con la llegada del segundo mandato de Donald Trump, sino ya estaba abierta una transición anteriormente. Bien, es decir, durante la etapa del ensayo unipolar, Estados Unidos por lo menos se mantiene solo en el ejercicio de poder, eso es unipolaridad, durante todos los años 90 y parte de inicios de los años 2000 del nuevo siglo. Bien, eso se va a terminar. No se va a terminar, pero va a comenzar a ser cuestionado, porque hay un ascenso de nuevas potencias. Hay países semiperiféricos que se transforman en potencias regionales y que después una de ellos se va a transformar en potencia mundial, económica y militar, en potencia mundial, que es China, y Rusia indudablemente en otra potencia mundial también, quizás no en términos económicos, pero sí en términos políticos y militares. Entonces, esa es la cuestión. Aparece entonces el BRICS, aparece este foro de estados llamado BRICS, que es un foro de estado de potencias. Al comienzo son potencias regionales emergentes, con China a la cabeza y Rusia indudablemente, y esto lleva a toda una suerte de polarización mundial, BRICS, y por lo tanto aparece el concepto del sur global, ¿bien? Y esto me parece fundamental, porque indudablemente aparece la confrontación entre una suerte de norte global occidental y una suerte del sur global oriental, etcétera, etcétera. Pero bien, entonces, pero esto es todo el periodo del gobierno de Biden, ¿bien? Esto es Biden. Y entonces, y con Biden, además, aparecen otros problemas, que son las guerras. La guerra de Ucrania, la guerra en Palestina y la amenaza de guerra en Taiwán. Entonces, estas han sido las cuestiones de fondo. Entonces, Joseph Biden termina su mandato dejando a ese proyecto de ensayo unipolar con el cual Estados Unidos quería convertirse en la nueva potencia mundial para el siglo XXI. Bien, ese es el gran proyecto, el nuevo siglo americano, es el gran proyecto. Entonces, todo eso Biden lo deja en una situación de, podemos decir así, de crisis, de fracaso, etcétera, etcétera. Acompañado a esto está el fracaso del neoliberalismo y de la globalización neoliberal. Esos son los resultados en general de la situación mundial y de lo que está pasando, de lo que sucede antes de la llegada de Donald Trump. Pero indudablemente ya en esa finalización del mandato de Biden se venían ya postulando, se venía impulsando toda una suerte de movimiento político internacional conservador. Bien, y ya hemos visto esto tuvo repercusiones en América Latina antes de la llegada de Donald Trump,
con el arribo al gobierno de Milei, del presidente Milei en Argentina, con el arribo al gobierno del presidente Noboa en Argentina, a la cual se han sumado todos los otros gobiernos conservadores que ya existían como tal. Entonces, América Latina ya venía sufriendo de este problema que acabo de mencionar actualmente. Y, indudablemente, la coronación del fenómeno o de este proceso es la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. Qué interesante, Alberto, nos has pintado de manera tan didáctica, ¿no es cierto?, para entender, ¿no es cierto?, este fenómeno que está pasando hoy día en el mundo, muy, muy interesante. Pero hay un aspecto que me gustaría que lo comentes, que es el siguiente, ¿no? El siglo pasado ocurrió y se desarrolló y fue un gran debate el tema del imperialismo, ¿no es cierto? No. Y todo el debate que hubo alrededor de la dependencia, el subdesarrollo y todo lo demás. Pero ahora Donald Trump aparece como encabezando lo que podría ser un nuevo imperialismo, ¿no? O sea, un nuevo colonialismo, ¿no? Usted quiere agarrar Panamá, el Golfo de México, Groenlandia, ahora quiere hacer en la ribera, ahí en el oriente, en Palestina, ¿no? Y entonces, y aparece que se revivió nuevamente el gran garrote, ¿no? ¿No? Hay un nuevo gran garrote, ¿no? Hoy te castigo, te pongo aranceles, ¿no es cierto? Amenaza, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿En qué ha derivado todo este cambio que tú estás indicando? Porque Donald Trump es un redivivo de ciertos estilos del siglo pasado. Bien, voy a hacer un poquito de publicidad. Miren, no sé si logran ver. Sí, se ve perfecto. ¿Sí se ve? Sí. Aquí, ahí se ve. No, ahí está. Así está perfecto. Yeah. National Power and the National Geostructure. Este libro acabamos de publicar hace poco. Es un conjunto de colegas, ahí estamos 2 colegas editando, Daniel Morales Rubalcaba y quien habla, Alberto Rocha Valencia. Aquí está el análisis de la crisis del orden internacional, bien, que indudablemente estamos viviendo. Es decir, hasta la finalización del gobierno de Joseph Biden. Entonces aquí está. Entonces se lo recomiendo. Está publicado en la editorial Springer, está en inglés. Les puedo mandar una versión, no sé, digital, etcétera, etcétera. Pero bien, esto es fundamental. Entonces, ahora, hay otra cosa que me gustaría decirles. Miren ustedes, en 1922 escribimos con una colega aquí del departamento, escribimos un trabajo que fue publicado, y ahora les digo ahorita quién, por dónde y cómo, y que se llama así: La primera confrontación geoestratégico para el nuevo orden mundial. Estados Unidos, OTAN, contra Rusia y China. La crisis de Ucrania como estado pivote. Bien. Y fue publicado en un libro que se llama así: El fin del neoliberalismo en América Latina como interrogante, y fue publicado por Jaime Ríos, que es un colega de la Universidad de San Marcos, dentro de editorial de ALAS, de esta Asociación Latinoamericana de Sociología, que es muy importante, ALAS. Entonces ahí está la primera cuestión. Entonces dice, primera confrontación geoestratégica, la cuestión de Ucrania, ¿no es cierto? Pero bien, ya, voy a tocar la pregunta, voy a abordar la pregunta que acabas de hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Es decir, lo que ha sucedido con el fin del gobierno de Joseph Biden es que no solamente se termina el ensayo unipolar, sino se termina el impulso del proyecto de globalización neoliberal. Y por lo tanto también se vuelve obsoleto la difusión del proyecto del neoliberalismo a nivel mundial. No sirve para más, se acabó. Esa es la cuestión de fondo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede?
Miren, hay dos cuestiones que yo quiero mencionar. La primera es lo que ha sucedido en Argentina con la llegada de Milei, del presidente Milei, y después indudablemente, la llegada de Donald Trump, que es la corona, el punto culminante. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con Milei? ¿Cómo entender el proyecto de Milei? Además de todo lo que ya habíamos visto, etcétera, no voy a entrar en eso, definitivamente. Pero ¿qué hay? La pregunta es, después del neoliberalismo, ¿qué? Es decir, me estoy refiriendo al neoliberalismo de Macri en Argentina. No estoy hablando de Alberto Fernández. Es un paréntesis. Es un paréntesis. Después del neoliberalismo, ¿qué? Entonces, la única respuesta que vemos en Milei es la propuesta de un proyecto de radicalización extrema del neoliberalismo. El impulso de la libertad total del capital para generar procesos de acumulación es la primera cuestión, ¿bien? Y la segunda es la reducción del Estado al mínimo, cortando con la famosa motosierra todos los proyectos educativos, sociales, culturales, educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera, reduciendo salarios, reduciendo prestaciones, vendiendo las empresas, etcétera. Ese es el proyecto, no hay otra más. Y por lo tanto, una radicalización extrema del proyecto neoliberal, con un social darwinismo de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es Milei. Entonces, pero la cuestión de fondo es que todo eso está orientado a concentrar capital a como dé lugar, despojando a todo el mundo, no importa el pueblo, no importa las poblaciones, concentrar capital lo máximo posible para relanzar el proceso de acumulación de capital. Pero el problema es que estamos hablando de un país semiperiférico, como es Argentina, casi ya periférico, bien, como es Argentina, pero un país semiperiférico en declive completo y en crisis completa desde hace mucho tiempo. Entonces la cuestión de fondo ¿es posible en un país dependiente como Argentina ya, ¿no es cierto?, relanzar un proceso de acumulación de capital con ese proyecto? Ese es el problema de fondo, ¿me entienden? Uh-huh. Y eso de alguna manera ya es el fracaso de Milei, y es el fracaso de Noboa también, que sigue sus pasos, ¿me entienden? Ahora bien, entonces miren esto. Trump, ¿cuál es el proyecto de Trump? Fundamental. Trump no sigue los pasos de Milei. Uno podría decir, claro, ¿no? Pues no es el mismo proyecto, definitivamente. ¿Qué hay? En Trump hay un proyecto híbrido, neodesarrollista, con un impulso muy grande de la relocalización de las empresas que se deslocalizaron en algún momento, lo que se llama el nearshoring, ¿ok? Proyecto neodesarrollista de reimpulso del proceso de industrialización basado en sus propias empresas. Eso es lo que está haciendo Trump, ¿no es cierto? Y un proteccionismo. Y así es. Y eso está acompañado de un proteccionismo. Bien, un proteccionismo que implica generar problemas y después negociar, porque no se trata de la confrontación directa, es un proteccionismo cuidado, es un proteccionismo que genera problemas, provoca indudablemente y después negocia, pero un neodesarrollismo proteccionista. Ahí está la primera cuestión, la primera cosa que hay que entender. Bien, buscando la relocalización de las empresas norteamericanas que se fueron para el mundo entero, o trayéndose otras empresas, como lo que están haciendo con el desmantelamiento de los procesos de industrialización de Europa, para la cual Biden jugó un rol fundamental. La subordinación de Europa. La subordinación de Europa y la desindustrialización de Europa, jalándose las empresas de Europa hacia, ¿cómo se llama? Hacia... Muy interesante lo que estás explicando, Alberto. Espérame. Que faltan 3 ideas. Ese proyecto de desarrollista proteccionista. Y después viene indudablemente la parte neoliberal, porque es neoliberal también. Y la parte neoliberal implica indudablemente la reducción del Estado al mínimo.
la reducción del Estado mínimo. Para eso tiene un gran empresario ahí que está jugando ese rol. Elon Ya lo Musk. saben quién. ¿Saben quién? Lo saben perfectamente. Y entonces, que también está aplicando la motosierra de Biden. Biden acaba de estar en Estados Unidos y le ha llevado de regalo una motosierra. Y claro, el problema es que hace rato que está aplicando lo mismo. Es decir, reduciendo el Estado al mínimo en términos de cualquier tipo de regulación, ejercicio de políticas públicas, etcétera, etcétera. Pero, cuidado, reducir el Estado al mínimo en términos de su gasto público para impulsar proyectos ABCD, pero no los militares. El Estado está siendo fortalecido en términos militares y policiales. Cuidado, ese es el proyecto neoliberal y eso también es de alguna manera Milei. Son autoritarios. Muy bien. Ahora, hay el tercer elemento, entonces, pero ese neoliberalismo es expansionista, no es un neoliberalismo quietito, es expansionista, es la otra cuestión, expansionista, por eso pues indudablemente, a ver si nos traemos a Groenlandia, a ver si incorporamos a Canadá, a ver si nos apoderamos del Golfo de México, a ver si nos metemos en Ucrania, a ver si nos metemos en Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer elemento, este proyecto, como es conservador, hasta el tuétano, hasta la médula, es xenofóbico, es antimigrante, hay un odio contra el migrante, son considerados como los nuevos bárbaros. ¿Recuerdan ustedes la caída del Imperio Romano? Que los romanos le echaron la culpa a los bárbaros, dijeron, los bárbaros. No, el Imperio Romano había terminado su expansión, había terminado su vida histórica, era un sistema histórico y se acabó el Imperio Romano. Y por lo tanto llegaron los supuestos bárbaros. Bueno, ahora nuevamente los bárbaros están quieren tomar Estados Unidos y por lo tanto hay que echarlos. La xenofobia es anti-inmigrante, xenofóbico y en ese sentido es prefascista. No es un fascista totalmente abierto, es un prefascista. El caso de Milei también es un prefascista. El caso de Noboa también lo es, definitivamente. Ahora bien, último elemento, es totalmente antiglobalista. Porque están autocentrando. Hay un autocentramiento de Estados Unidos como economía mundial para poder relanzarlo. Ese es el proyecto del gobierno conservador de Trump. Y eso está impactando en el mundo, indudablemente. Está impactando en el mundo. Todo el mundo dice, ya, las cosas cambiaron rotundamente. Cuidado. Hay un híbrido entre el neodesarrollismo que se está planteando y el neoliberalismo. Es un proyecto híbrido, xenofóbico, antiglobalista, es proteccionista, es expansionista, es antiinmigrante. Eso es, definitivamente. Ahora bien, ese proyecto, en términos de sus relaciones exteriores, es imperialista, como dices, Frank. Es decir, pero cuando los Países Bajos o Holanda llegó a la hegemonía mundial, fueron imperialistas. Cuando llegó Inglaterra a la hegemonía mundial en todo el siglo XIX y parte del XX, también fueron imperialistas. Y Estados Unidos durante todo el XX ha ejercido imperialismo idealmente. Si las potencias mundiales que se coronan como países hegemónicos, todos son imperialismo, ejercen su poder expansionista a nivel internacional. Y entonces Donald Trump es un presidente de una potencia mundial en decadencia. Hay que reconocerlo. Estados Unidos está decadente. ¿Van a poder relanzarlo? Esa es la gran pregunta. ¿Van a poder lanzarlo? ¿Van a poder convertirlo en la nueva potencia mundial hegemónica del siglo? Bueno, ahí está la gran discusión. Ahí está la gran discusión. Que es imperialista, lo pongo entre comillas porque a veces el término suena un poco viejo, obsoleto, pero es expansionista, definitivamente que lo es, definitivamente. Y entonces podemos ver qué está pasando en Ucrania y qué está pasando en Palestina. O pues vamos a ver, porque híjole, ahí hay cuestiones graves. Todo el mundo dice, sí, se va a lograr la paz. Ojo. Las consecuencias, el costo de eso, ¿cuál es? ¿Qué pasa en el encuentro de Trump con Putin? Wow, grandes cuestiones.
Muy bien, Franz. Excelente, Alberto. Nos hemos pasado del corte de la media hora, así que vamos a seguir ya acá en Producción de Frente. Acabaremos antes, ¿no? Bueno, todavía Bien, queda mucho bueno, tema, ¿eh? Así que... pero la guerra de Ucrania, yo decía hace un buen tiempo que no es la guerra de Ucrania y Rusia, es la guerra entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Con la característica que no es en su territorio, sino en el territorio de otro país. Qué gracioso, ¿no? ¿No? Es la guerra entre Estados Unidos y De Rusia. acuerdo contigo en esto. Esa hipótesis o esa tesis nosotros la hemos desarrollado en el trabajo que acabo de mencionar. Eso de la primera confrontación geoestratégica, ¿qué es eso? ¿No? La guerra indirecta. La guerra indirecta. Es decir, Ucrania pone los soldados y los vivos y los muertos, definitivamente, y nosotros la armamos, la financiamos, etcétera, y la lanzamos contra Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, pero la cuestión de fondo es ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es la cuestión de fondo? Y ahí están, Alberto, los millones, ¿no? Sí, Estados Unidos, exactamente. 114 millones de dólares en apoyo militar. Monstruoso. 300 mil millones de dólares entre el apoyo militar y el financiamiento directo. 300 mil millones de dólares. Y Trump quiere cobrárselos. Y para cobrarse dice, no tienen nada, están en bancarrota. Entonces, denos sus tierras raras, denos sus minerales. Pero bueno, o sea, le pasa la factura ahora. Pues, indudablemente. Yeah. Bueno, ¿y en qué va a terminar este asunto de Ucrania? Hay una cuestión, porque perdón. En esta cuestión de la intervención de Trump, bueno, dijo, Trump yo mismo soy, y a mí que me interesa la Unión Europea, ni les ha pedido nada, ni les ha pedido permiso, nada, él mismo es, ¿no es cierto? Se reúne con Putin, ¿no? Y ha quedado descolocada la Unión Europea en esta situación, ¿no? Ya no participa, ni tiene ni voz ni voto. Bueno, primera cuestión, quienes impulsaron la guerra en Ucrania, los que provocaron la guerra en Ucrania, eso es fue Biden y la OTAN, definitivamente. Entonces, hay algo que es importante saber. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó durante el proyecto de ensayo unipolar? Había una cuestión fundamental, yo no le he señalado todavía, había una cuestión fundamental ahí. La cuestión fundamental era y desplazar a la OTAN hacia las fronteras de Rusia y desplazar a la Unión Europea a esas mismas fronteras también y provocar a Rusia. Y por lo tanto, después del golpe de Estado que provocaron en el 2014 en Ucrania, transformar a Ucrania en un estado pivote anti-ruso y pro-occidental. Un estado pivote quiere decir un estado que está totalmente dirigido, impulsado a la provocación de otro estado fronterizo, como en este caso Rusia, indudablemente, con la finalidad de debilitarlo y, si era posible, desarticularlo. Después de la desarticulación de la Unión Soviética, ahora querían provocar una segunda desarticulación, una segunda división de Rusia en varias otras partes. Y aquí hay una cuestión de fondo, y la cuestión de fondo tiene que ver con el problema de Euroasia. Recuerden ustedes Mackinder, siglo XIX, Inglaterra. ¿Qué dijo Mackinder? Euroasia es el corazón del mundo. Quien controla ese corazón del mundo, quien controla ese corazón geopolítico y geoeconómico mundial, controla el mundo. Y por lo tanto, pues ¿quién está en Euroasia? Pues Rusia. Antes estaba la Unión Soviética, lograron hasta cierto punto, por problemas externos, por el problema de la contención de la Unión Soviética, y por los mismos problemas internos, esto se va a desbaratar, se va a desarticular. Pero el problema es otra cosa de Rusia, ya con Putin, después de Yeltsin. Bien, es otra cosa. Y entonces,
quieren hacer lo mismo otra vez. Quieren hacer lo mismo, piensan que Rusia está debilitado y que por lo tanto hay que hacer ya, hay que operar ya. Y por lo tanto, Biden va de alguna manera a subordinar a la Unión Europea para, juntamente con la OTAN, provocar a Rusia, ir hacia Rusia. En 1920-21, Rusia busca negociar con Estados Unidos. Estados Unidos se hace los oídos sordos, no escucha. Y Rusia manda una propuesta de negociación. Antes, eso ha sido el 21, antes de la supuesta invasión en febrero de 1922. Estados Unidos no hace caso omiso, porque están convencidos de que hay que destruir, hay que desarticular, hay que debilitar, desarticular Rusia, definitivamente. Y para eso se presta indudablemente Zelensky. Zelensky se presta para eso, Zelensky sí, muy claro. Y entonces Zelensky decía, muy bien, yo voy a hacer la guerra, voy a impulsar la guerra, pero después de eso voy a entrar a la Unión Europea y después de eso voy a entrar a la OTAN. Y punto. Pero primero debo ganar la guerra. Y bueno, pues los resultados, ¿cuáles son? Perdió la guerra. Ucrania está vencida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí va la discusión. Hay otro problema de fondo. Y entonces, ¿qué pasa ahorita con Trump? Trump dice, no nos vamos a una tercera guerra mundial, porque la tercera guerra mundial tiene un límite. El límite es la humanidad, la existencia de la humanidad. Y el límite es, indudablemente, la continuación del ecosistema planetario, la Tierra. Si nos vamos a una guerra mundial, vamos a destruir el planeta, nuestro planeta, y vamos a destruir la humanidad. Y entonces ese es el límite. No podemos ir más lejos. Entonces hay que parar las guerras. Entonces, pero parar las guerras y tiene su costo. Tiene un costo. ¿El costo en Ucrania cuál es? Está clarísimo. Europa no es tomado en cuenta. El mismo Zelensky no son tomados en cuenta en las mesas de negociaciones de Arabia Saudita. Han negociado, no están tomados en cuenta. Entonces, la Unión Europea está resentida completamente de su subordinación en la que se encontraban, que están reaccionando. Ahorita voy a hablar sobre eso de la Unión Europea, porque es muy importante. Entonces, Europa está reaccionando, está resentida Europa, diciendo, ¿cómo es posible si nosotros hemos estado metidos con todo? Si pues Biden nos metió con todo. Es cierto, pero no Trump. Y entonces Trump dice, no, ustedes estuvieron comprometidos con todo afuera, no están en las negociaciones. Y al mismo Zelensky dice, tú fuiste un peón. Un Estado pivote tiene un gobernante peón. O sea, Alberto, ¿tú crees que la guerra con Ucrania ya fue? Espera un ratito, termino dos palabras. Entonces, ¿qué pasa en Ucrania? El encuentro de Putin con Trump Putin dice, yo me quedo con las 5 regiones que ya tengo, incluyendo Odessa, 5 regiones, más Odessa, la 6ª ya. 6, me quedo con todas esas regiones del norte al sur, y Estados Unidos dice, bueno, yo me quedo con las tierras raras. O sea, se reparten, un reparto territorial. Pero entonces estamos en los tiempos en que no hay orden, por lo tanto, es un acuerdo entre potencias mundiales. ¿Me entiendes? Yeah. Pero el problema es que no hay orden y cuidado. Estamos recién comenzando a ver las posibilidades, a ver cómo se va a fundar un nuevo orden. No sabemos exactamente. Todo el mundo ya aplaude por el multilateralismo y por lo tanto la multipolaridad. Yo digo, piano, valentano. Vamos a analizar lentamente todo esto. Pero bien, ese es el arreglo que posiblemente va a haber en Ucrania. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? La Unión Europea quiere seguir la guerra. Zelensky quiere seguir la guerra. Lo que es totalmente contraproducente, pues. Entonces, ahí hay toda una discusión con respecto a la Unión Europea, que lo voy a tocar entre un rato. Y hoy hay otro problema más, el problema de Palestina. El problema de Palestina. ¿Qué plantea Donald Trump para Palestina? Pues dice, pues bien, pues aquí Israel ya es dueño de toda Palestina, Cisjordania, y en Gaza vamos a entrar nosotros también. Entonces, ¿me entienden? Yeah. ¿Me entienden cómo están las cosas? Otra vez, ¿cómo se llama? En Palestina, una potencia mundial como Estados Unidos arreglándose con una potencia media importante como es Israel, que es un país atómico. ¿Me entiende? Y entonces, Estados Unidos entra a Palestina, en Gaza exactamente.
eso implica el control de Medio Oriente. Estados Unidos se mete en Ucrania, sí, supuestamente solamente por las tierras raras, pero eso implica la presencia de Estados Unidos en Ucrania. Y así sucesivamente, ¿me entienden? Así están las cosas, pero eso en arreglo entre potencias. Aquí, como ven ustedes, no estoy hablando no estoy hablando de países pequeños. Es decir, Palestina posiblemente va a desaparecer, posiblemente. Vamos a ver qué dicen los países árabes, porque eso es muy fundante, y de hecho están en contra. No están de acuerdo. Vamos a ver qué pasa en Medio Oriente. Ahora, en términos de Palestina, vamos a ver qué pasa ahora con la Unión Europea. Entonces yo digo, toca el tema. Aquí hay un libro que les voy a presentar que se llama Requiem por el mundo occidental, está en francés, de Pascal Boniface, que es uno de los grandes analistas internacionales de Francia, joven en los últimos tiempos. Bien, la tesis que él propone en este libro, durante el primer gobierno de Trump, la tesis que propone para la Unión Europea es decir, la Unión Europea debe impulsar como proyecto para constituirse como una entidad regional fuerte y sólida y por lo tanto ser un actor internacional de peso, debe impulsar un proyecto que se llama autonomía estratégica. No le hicieron caso. Además de eso, lo callaron. Ahora están volviendo por Pascal Boniface, la tesis de Pascal Boniface. La Unión Europea está volviendo por eso. Están discutiendo eso. ¿Por qué? Porque la OTAN está en crisis. Creo que la OTAN va a desaparecer. Posiblemente. La OTAN en crisis. La Unión Europea, ¿cómo se llama? La ONU en crisis completa. ¿Para qué sirve la ONU ya? Etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces, pues, ¿me entienden? Entonces, autonomía estratégica. Autonomía estratégica quiere decir que deben constituirse como región para pensar sus propios problemas y sus propios proyectos, etcétera, etcétera, y no para estar haciendo guerras en otro lado. ¿Me entienden? Y menos impulsando guerras indirectas como la que se ha hecho en Ucrania. Es una guerra indirecta, totalmente de acuerdo contigo, es una guerra indirecta. Bien. Y entonces, y así sucesivamente. Bien, perdón. Muy bien, Alberto, porque nos ganó el tiempo y ya acabó el programa, pero brevemente van a hacer una actividad, un evento. Vi la propaganda, a ver si en un minuto nos explicas y nos invitas al evento. Sí, bueno, aquí en mi universidad, que es la Universidad de Guadalajara, que es la segunda en tamaño de todo México, de una gran universidad con 13, 14 campus universitarios, con 350,000 estudiantes, algo por el estilo, así más o menos. Es muy importante esta universidad, pues está organizada en centros universitarios. Entonces yo formo parte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH. Y entonces yo soy profesor en ciencia política, soy profesor en cuestiones internacionales, en el Departamento de Estudios Internacionales o de Relaciones Internacionales, etc. Y entonces estamos impulsando una gran mesa para análisis de estos temas que tienen que ver con, indudablemente, el proteccionismo, expansionismo, por usar dos ¿Eso qué día va a ser? Va a ser todavía la primera semana de marzo. Allá. Es la primera semana de marzo, no me acuerdo exactamente la fecha, el día exacto, pero es la primera semana de marzo, ya está previsto. Y en el cartel que les he enviado, abajo hay un link. Si pueden ver, hay un link. Ahí pueden entrar. Okay. Ahora, para los que quieran establecer un vínculo directo, tendrían que mandarme, no sé, una dirección virtual para poder entregársela a la persona que es responsable de la transmisión de este evento por las redes. Ok, muy bien. Gracias, Alberto, por tu participación. Bueno, pues ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. No de manera presencial, pero por lo menos de manera virtual. Ok. Muchas gracias. Muy bien, saludos, Alberto, y será hasta otro momento. Muy buenos días.
RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.